Bueno, Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, cuéntanos la historia de los padres de nuestra invitada. Bueno, pues... Porque, ¿qué es Mari Carmen Mijimoye? Sí. Mari Carmen, bienvenida. Mari Carmen Mijimoye, pues tuvo la desgracia de que al pie del cañón, los padres farmacéuticos, una farmacia en Leganés, pues cayeron con el COVID y por desgracia murieron. Pero porque tu padre, Mari Carmen, quiso estar allí al pie del cañón a pesar de que no había información. Es más, de que el gobierno ocultaba cualquier tipo de información porque había que llegar al 8 de marzo y todas esas historias. Y no es el único caso. Ha habido muchos farmacéuticos en Madrid que por atender a la gente murieron. No sé si decir a sabiendas, yo creo que casi sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, proporcionalmente yo creo que ha sido, de los sanitarios, ha sido el grupo de los farmacéuticos los más afectados en cuanto a número de muertes. Pero bueno, al final, tanto mi padre como mi madre, al final era su profesión, era lo que les gustaba. Siempre se han dedicado a la farmacia, siempre han dicho que querían estar ahí y, oye, pues somos unos afortunados, o sea, que cualquiera que lo diga puede pensar que bueno, lo que está diciendo esta chica, pero han hecho lo que les ha gustado y lo siempre. Han hecho hasta el final. Hasta el final. Y además lo han hecho juntos. Sí, sí, y muy felices y muy bien. Y oye, yo le doy gracias a Dios que, oye, ojalá, o sea, bueno, a nosotros no nos ha tocado ningún cáncer, ¿eh? Nos ha tocado esto, pues ya está, hemos hecho lo que hemos querido y lo que hemos podido. Como se decía antaño, una vida cumplida. Que eso está muy bien. Bueno, vamos a ver, Mari Carmen, queremos que nos cuentes los test de antígenos, los test de anticuerpos, porque hay una enorme confusión, entre otras cosas también provocada porque yo creo que tenemos la Anodina Darias esta de Sanidad, que no sabe distinguir un virus de una bacteria, un catarro de la gripe, una gripe de un ministro y un ministro de un cernícalo, porque es que, bueno, hay ornitorrincos con más capacidad que por ejemplo, Garzón, eso sin duda. Pero vamos a explicar exactamente qué es un test, qué test se pueden encontrar en las farmacias y para qué sirve y para qué no sirve el test. Porque también dice, pero entonces me he hecho el test que es la PCR. No, la PCR no es... Vamos a explicarlo. No. El test de antígenos podemos decir que es como una fotografía en la cual te van a indicar cómo estás en este momento. Entonces puede ocurrir que tú hayas estado... El test de antígenos sería como un test de embarazo, ¿no? Sí. Entonces, en el test de embarazo lo que te pasa es que te miren la cantidad de gonadotropina coriónica que tienes. Si tienes muy poca cantidad, pues no te van a decir que estás medio embarazado. No, o estás o no estás. Pero necesitas tener esta concentración suficiente para poder decir que estás embarazado. Pues esto mismo nos ocurre con los test de antígeno. Si tú estás al principio, que estás incubando la enfermedad, pero no tienes la concentración suficiente, pues en esta fotografía que te han hecho en el día 2, pues sales negativo. Sin embargo, si esta fotografía te lo hacen en el día 4, donde la concentración es mucho mayor, sales positivo y entonces sabes que tienes el virus. Entonces, por eso es bueno cuando están comentando que he tenido un contacto estrecho, el decir, vale, te van a hacer, pero no te hagas el test hoy cuando has entrado en contacto con esta persona, porque es que te va a salir... ¿Cuántos días son? ¿2, 3 días? 4. El cuarto día es cuando se suele dar la concentración, sí. Entonces es bueno durante los 4 primeros días tener el menor contacto con gente posible para evitar poder seguir contagiando sin que tú lo sepas, porque tú puedes estar contagiando aunque no sepas que eres positivo, y luego ya el día 4 te haces la prueba. Por eso, cuando estábamos en estas fechas de Navidades, les procurábamos decir a los pacientes que el test se lo hicieran antes de que te fueras a ir a la cena, lo más tarde posible, para que estuviéramos lo más próximo, exacto, a tener este test. Hay una cuestión, Mari Carmen, esta mañana escuchábamos que en Francia acaban de votar anoche. Además, ya esto, yo cuando se vota con nocturnidad, esa ley no puede ser buena. O sea, esas cosas que se hacen a traición, eso es como asaltar una joyería o una farmacia por la noche. Bueno, no puede ser. Bueno, ni por la mañana, cuando no es bueno, ¿eh? Pero hablan de que todos los días hay que hacerse el test, porque han instaurado esta cuestión del pasaporte COVID, llámenle como le llamen, pero en fin, se dice así.
Y además, en Alemania, donde antiguamente eran más racionales y ahora son igual que los franceses, arbitrarios, despóticos, y lo primero que se les ocurre, prácticamente hay que hacerse todos los días el test de antígenos. ¿No es eso, digamos, poco razonable, teniendo en cuenta además que la variante que hay ahora del virus es una variante que no es mortal, no están las UCIs llenas? La gente que tiene 2, 3 dosis, es difícil no sería más razonable espaciar un poco, aunque solo sea, porque es muy difícil que de un día para otro un test funcione. Hombre, yo creo que habría que ser quizá un poco sensatos y hacer los test cuando sean necesarios, pues como estábamos diciendo, pues cuando hemos tenido un contacto estrecho, pero quizá sí que es cierto que además con el virus de Omicron que está pasando tan sencillo, gracias a Dios, bueno, salvo aquellos que no están vacunados, sí, que todavía, por desgracia, sigue habiendo gente que no se vacuna, que es fundamental la vacunación, pues es que yo creo que hay que seguir unos protocolos y hacerlo cuando crees que hay una necesidad, pero no hacerlo por hacer. Hombre, pues por ejemplo en los partidos de fútbol, pues claro, sabemos que hay mucha gente implicada, pues entiendo que antes de un partido de fútbol poder hacerlo, pero quizás protocolizarlo todos los días, yo creo... Es que es prácticamente lo que ha salido según la ley francesa, digamos que prácticamente todos los días, para ir a trabajar, todos los días habría que hacerse el test. Eso es absurdo. Bueno, es que hemos entrado en esa claro, están en periodo electoral. En Francia, claro, un político con miedo electoral es más peligroso que un mono con una gilet. O sea, pero es verdad, esa especie de falta de sentido común, ¿cómo ha faltado tanto antes y cómo ahora, digamos, se extrema hasta extremos también realmente se exagera, o por lo menos esa impresión que tengo yo desde la farmacia, que estáis, digamos, al pie del cañón, viendo todos los días cómo evoluciona la gente está mentalizada sobre lo que es realmente ahora el virus, esta variante, o va muy de oídas. Bueno, sí que es cierto que nosotros, como estamos en una zona donde hemos sufrido tantísimo la primera ola, de hecho la zona de Leganés, en María Jesús Cereza, fue el centro de salud más afectado de toda España. Además es que, como bien digo yo, en nuestra zona hay edificios donde, por desgracia, donde no ha fallecido un paciente, ha fallecido 2. Entonces, lógicamente, Omicron pues ha pasado, no es tan importante porque no hay tanto, gracias a Dios, no está afectando tanto. Pero también hay mucho paciente que tiene mucho pánico por todo lo que ha vivido. Entonces... encuentras estas dos vertientes. Yo creo que actualmente ya ha pasado, gracias a Dios, las Navidades. Ya poco a poco se está restableciendo el servicio, porque el problema que teníamos durante las Navidades es que había rotura de stock y no se encontraba antes absolutamente por ningún sitio. Si yo contara por dónde he buscado los test, o sea, el día 23 a las 11 de la noche acabamos en un polígono industrial a ver si conseguíamos los test, y cuando llegamos nos dijeron que no ya los habíamos pagado por anticipado y nos dijeron que no nos lo daban porque habían triplicado el precio, y nos volvimos a las 11:30 a nuestra casa. O sea, fue horroroso. Ya hemos sabido además por qué se ha visto cuando empezó a actuar el gobierno. Bueno, es que la verdad es que hubo también una demanda por encima, había un estado psicológico de histeria, y luego las Navidades y todo se mezcló. Pero cuando no se sabe ya, la sanidad está toda transferida. Pues está transferida, que esté transferida. El otro día contábamos que ha pagado 8 millones de euros, la de test que se pueden comprar con 8 millones de euros, más de los que ha pagado la Comunidad de Madrid, ha pagado el Ministerio de Sanidad. Lo ha pagado mucho más caro, los test ya de por sí carísimos en España. ¿Por qué? No sé, teniendo en cuenta más que ha comprado mucho más, pues hombre, alguien se lo habrá quedado, porque Escudero lo compró porque era un compromiso de la presidenta, llegó unos días tarde, una semana, pero llegó. Pero lo de sanidad, que no estaba ni avisado, se ponen a compraron tal, y lo compran un 20% más caro, comprando 5 veces más. ¿A alguien se le ocurre que el Corte Inglés va a pagar más caro algo que una tienda compra
20% más. Bueno, pues ha pasado. Es decir, ha habido una locura estas Navidades tremenda. No, ha sido desquiciante para todo el personal de farmacia, que además se veía incapacitado para hacer cualquier tipo de trabajo, y sobre todo yo creo que de cara al farmacéutico, es decir, después de todo lo que hemos hecho en la pandemia, al final se nos quedamos con una imagen de peseteros, Pero, digo, Dios mío, es volver a... O sea, fíjate en lo anterior, qué capacidad tiene las personas de olvidar rápidamente lo que se ha hecho. Pero bueno, yo creo que es fundamental que se haya regulado el precio, pero que ya lo habíamos pedido en junio, que era porque como ya habíamos vivido el mundo de las mascarillas y el mundo de los geles hidroalcohólicos, pues ya primero habíamos pedido... Han regulado un precio por encima de mercado, que es algo absolutamente absurdo. Bueno, pero nosotros en eso ya sé que eso es una responsabilidad del gobierno. Lo han puesto y lo han puesto. Y supongo que, pasado el tiempo, en los mercados ya se encargarán de buscar un producto que sea más barato para que nosotros lo vayamos a comprar. Porque si es más caro, pues no lo podemos comprar. A lo mejor, y está ocurriendo un poco, que a lo mejor los primeros días no haya en las farmacias, porque no... Pues si me dejas una solución, Mercadona, Portugal. Mercadona es €1 más barato en Lisboa. Mercadona, empresa de Villarreal, Castellón, y sin embargo no puede vender aquí. Pues podía vender a las farmacias. Dice, no, es que las farmacias compran lo que hay. Pero claro, si lo que hay es un mercado intervenido con precios absolutamente políticos, en otros países directamente lo dan gratis. Por ejemplo, en Inglaterra. Bueno, pues que los den gratis en la farmacia y que le pagan a las farmacias, o al precio que sea, que se lo den a las farmacias. Pero aquí, ahora los farmacéuticos en malo dicen es que defienden su monopolio. ¿Pero qué monopolio? Si esto depende del gobierno. O sea que estáis ahora siendo los malos de la película después de haber sido los héroes. Bueno, en esta vida, en cada momento te toca tu papel. Yo siempre lo que digo es, ya ha llegado este momento y ahora lo que hay que hacer es trabajar y luchar para conseguir cosas buenas. De hecho, yo le comentaba antes a Enrique que yo creo que hay cosas que desde la farmacia podíamos ayudar y apoyar para reducir la saturación del Sistema Nacional de Salud, como podría ser, como se hizo en plena época de la pandemia, de la renovación de las tarjetas sanitarias, por ejemplo, para que así los tratamientos crónicos de los pacientes, el paciente no tenga que llamar al centro de salud, que no te cogen el teléfono, o ir a la cola del centro de salud, que puedes coger lo que no te quieres llevar, y así ya se lo hacen. O en las oficinas de farmacia, a lo mejor muchos de los oyentes no saben que si el médico prescribe por el Sistema Nacional de Salud un medicamento por vía oral, ya sea comprimido, ya sea sobres, no lo podemos cambiar en la farmacia porque solamente podemos dar el comprimido, si pone comprimido o cápsula. Pues eso supondría que el paciente tendría que ir de nuevo a que... Otra vez a la cola. Exactamente, pues si nosotros nos permitieran modificarlo, pues ya evitarías este problema. Y una de las cosas que también se hizo muy durante la pandemia, que creo que es muy interesante en alguna comunidad autónoma, es que hay determinados medicamentos que solamente se pueden buscar en los hospitales. Entonces, son pacientes inmunodeprimidos que encima lo que les faltaba es ir al hospital. Entonces se consiguió en alguna comunidad autónoma, que si no recuerdo mal eran como Cantabria, alguna de Andalucía, que lo que permitieron es que esos medicamentos se llevaran a la oficina de farmacia más próxima, con lo cual evitaban traslado, evitas que la ambulancia vaya, etcétera, etcétera. Y hay alguna comunidad autónoma que lo están haciendo muy bien, que espero que en Madrid también se pueda hacer en breve, y es que los test se pueda comunicar desde la farmacia al centro de salud o a la comunidad autónoma. Y que vosotros seáis los que digáis que ese es positivo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mari Carmen, porque nos has dado además un montón de consejos prácticos y desde luego los médicos en Madrid oyen esta radio. Es decir, que a partir de ahora se sabe. Y si no, a Escudero lo perseguiremos. No, claro, porque al final son las cosas útiles, la gente que está en el día a día. Yo siempre he dicho, vamos a ver, el sistema, esto que se dice, de urgencia, digo, vamos a ver. Aquí la atención primaria en España, la atención médica primaria es la farmacia.
Ningún país tiene la atención primaria de las farmacias, la cercanía con el paciente, la costumbre, conoces al padre, sabes lo que le pasó el invierno pasado. Aprovéchala, porque es una red de atención primaria además de absoluta confianza. Y luego lo que saben, el farmacéutico está muy preparado. Son de carrera, no son ministros. Exacto, es la carrera más difícil. Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.